Hoy vamos a hacer un viaje, un recorrido por un siglo de historia económica en Honduras para entender, cómo ha evolucionado el país. Y vamos a ver que hay un patrón muy claro, una dependencia que en lugar de desaparecer, lo que ha hecho es simplemente cambiar de rostro con el tiempo. Entonces, ¿cómo se transforma la economía de una nación pequeña en un siglo? Miren, esta es la pregunta clave, la que va a guiar todo nuestro análisis. Porque no es solo una cuestión de dinero o de economía, ¿no? Habla de la identidad, de las oportunidades y, por supuesto, de los desafíos de toda una nación. Así que, con esa idea en mente, empecemos este recorrido. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Empecemos por el principio, ¿no? A principios del siglo XX. Aquí nace el primer gran modelo económico, la llamada economía de enclave. Este es, digamos, el punto de partida de toda esta historia. Miren, lo que vemos aquí es súper simple, pero de verdad que resume toda una época. Por un lado, ¿qué se exportaba? Pues la riqueza natural, banano y minerales. Y por el otro, ¿cuánto valor se le agregaba a eso dentro del país? La respuesta es cero, absolutamente nada. El modelo era así de sencillo, extraer y exportar, sin procesar nada, sin desarrollar industria local. Y aquí está el punto clave, ¿eh? Este fue, literalmente, el nacimiento de un patrón que se va a repetir. La economía del país entero, imagínense, pendía de un hilo, de que en el extranjero quisieran comprar sus materias primas. Un modelo que sí creaba mucha riqueza para las compañías de afuera, pero dejaba muy poquita capacidad instalada en el país. Pero, claro, ¿qué pasa cuando un país intenta romper con ese molde? ¿Qué sucede? Bueno, eso nos lleva directamente al segundo capítulo de esta historia. Un intento, muy deliberado, por cambiar el rumbo y empezar a mirar hacia adentro. A ver, en los años 60 la meta era bastante ambiciosa. Se le llamó sustitución de importaciones. La idea, en el fondo, era muy simple. Vamos a producir aquí mismo lo que antes comprábamos afuera. El problema fue que el gran motor que iba a impulsar todo esto, el mercado común centroamericano, pues fracasó en los 70. Y con él, todo el esfuerzo se vino abajo. Al final, el resultado fue bastante claro. Este intento de autosuficiencia, simplemente no funcionó a largo plazo. Y esta incapacidad para sostener un modelo que mirara hacia adentro fue lo que preparó el terreno para el siguiente giro. Uno que sería radical y que implicaría una nueva forma de abrirse al mundo. Y ese giro, llegó con una fuerza tremenda en los años 90. De repente, entramos en la era del ajuste estructural, del neoliberalismo, y con todo eso, la llegada masiva de un nuevo actor, la maquila. Y esta frase es fundamental para entender el cambio tan drástico. Honduras ya no exportaba principalmente bananos o minerales. No, su nuevo producto estrella de exportación era la mano de obra, el trabajo de su gente básicamente ensamblando productos para marcas extranjeras. Ok, para que estemos todos en la misma sintonía, ¿qué es exactamente una maquila? Como lo explica aquí la definición, es en esencia una fábrica de ensamblaje. O sea, recibe partes de otros países sin pagar impuestos, las une para crear un producto final y lo vuelve a exportar. Es un modelo basado 100% en mano de obra intensiva. Ahora, lo realmente interesante es ver cómo todas las piezas del rompecabezas encajaron en ese momento. La gran ola de neoliberalismo de la época trajo consigo estas políticas de ajuste estructural. Y fueron esas políticas las que, básicamente, abrieron las puertas de par en par para la llegada de las maquilas, consolidando a la mano de obra como el nuevo gran motor de la economía de exportación. Pero la historia no termina ahí, ni mucho menos. La evolución económica nos lleva a un modelo todavía más reciente. Uno que, irónicamente, está súper ligado al éxodo de esa misma mano de obra que antes trabajaba en las maquilas. Y aquí vemos cómo ese ciclo de dependencia se transforma otra vez. La economía ya no depende de si compran banano afuera, ni de los contratos de ensamblaje, no. Ahora, una parte importantísima de la economía depende de las remesas, o sea, del dinero que la gente que se fue envía a casa para sostener a sus familias.
Esta cita que vemos en pantalla es contundente, ¿no? Una nación que sobrevive gracias al dinero enviado por quienes se fueron. Resume la realidad actual de una forma súper directa. Nos deja ver el peso inmenso, no solo económico, sino también humano, que tienen la migración y las remesas en todo el tejido social y financiero del país. Bueno, después de haber recorrido estos distintos modelos económicos, la pregunta es obvia. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Porque este viaje por el pasado nos obliga a mirar hacia adelante y a plantearnos una reflexión final. A modo de resumen, hemos visto 4 capítulos muy claros en esta historia. Primero, la exportación de materias primas, sin agregarles valor. Segundo, ese intento fallido de autosuficiencia. Tercero, el cambio a exportar mano de obra para la manufactura. Y cuarto, el modelo actual, depender de las remesas que envían los migrantes. Y todo esto nos deja con la gran pregunta para el futuro. Una pregunta que, la verdad, va a definir el próximo capítulo en la historia de Honduras. ¿Es posible dar el siguiente salto? ¿Puede el país evolucionar más allá de la manufactura básica y de esta dependencia de las remesas para construir una economía que se base en el conocimiento, en la innovación, en la tecnología? Bueno, la respuesta a esa pregunta, esa todavía está por escribirse.